el señor Nicolás Valdés Caso ha dirigido una carta abierta a los congresistas de la República del Perú, y tenemos el texto para luego entrar en entrevista con el profesor Nicolás Valdés Caso. Dice así la carta abierta: Antauro Humala, un peligro para la democracia. Todo es pensamiento radical que encamina el señor Antauro Humala y su partido político etnocacerista. Antauro, de carácter militarizado, demuestra ser un partido totalmente antidemocrático, totalitario, racista y que no respeta los derechos humanos. Todo ello puede llevar a la patria a una guerra civil que él mismo justifica como alternativa para llegar al poder e implantar una dictadura nacionalista, totalitaria y mesiánica. Una actitud democrática es desconocer la Constitución de 1993 una vez que gane las elecciones, asesinar a expresidentes violando el derecho a la vida como norma sagrada, desconocer y cerrar las instituciones del Estado como el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Banco Central, imponer una permanente, un peruanismo racista y promover que solo la raza cobriza puede gobernar, rompiendo nuestro mestizaje y diversidad cultural. Entre otras consideraciones de esta carta abierta, precisamente para comentar lo que significa este tema. Él lo ha titulado Peligro para la democracia, entendiendo que el señor Antauro está tratando de ser candidato a la República. Nos conectamos con el profesor Nicolás Valdés Caso para precisamente comentar. Nicolás, muy buenos días, bienvenido a la emisora. ¿Qué te anima y cuál es diríamos el ánimo, la intención tuya de haber enviado una carta abierta a los congresistas y dirigirte a la opinión pública sobre este tema? Buenos días. Muy buenos días, Sami. Muy buenos días, Mario Rospigliosi. Creo que como ciudadano de a pie y que tiene un alto sentido democrático, tengo el deber de salvaguardar la democracia de mi país. Creo que durante todos estos últimos años nosotros, Sami, tú sabes, hemos pasado de todo un espacio de hiperinflación, de sendero luminoso, de movimientos subversivos, radicales. Luego hemos pasado etapas de dictaduras, luego hemos pasado, ahora último, toda una situación de pandemia. En estas últimas décadas nuestro país había encontrado la luz, digamos así, el camino de fortalecimiento de una democracia, más allá que está en construcción todavía, y sobre todo constituirse un país viable a las inversiones, a la paz social y al desarrollo de su pueblo. Pero resulta que luego de haber pasado varios problemas y luego de haber encontrado esa esperanza de desarrollo, encontramos ahora que el Jurado Nacional de Elecciones le ha dado la carta abierta prácticamente a este partido etnocacerista que a través de estas últimas décadas ha ido mostrando actitudes antidemocráticas. Y esto preocupa obviamente porque sencillamente nosotros los votantes no tenemos un espíritu de leer la Constitución, las normas de los partidos políticos, del Congreso de la República, no tenemos, y votamos a la ciega y escogemos siempre un mal presidente. Entonces, frente a esa situación, gracias a Dios, obviamente tenemos una constitución peruana bien fuerte y que nos lleva prácticamente en piloto automático en nuestro país, pero desgraciadamente la clase política no ayuda, porque nosotros escogemos mal. El señor Antauro Humala y su partido etnocacerista hace rato está dando discursos violentistas, hace rato está, como lo has leído bien claramente, está formando escuelas ideológicas. Hace rato está, como quien dice, movilizando a las masas etnocaceristas o en todo caso reservistas, y en esto creo que tiene culpa el Ministerio de Defensa mediante sus cuarteles. No da un manifiesto de cómo sale mi soldado, como quien dice, a la vida o se inserta a la vida, y en el cual con qué pensamiento, de frente a los brazos de Antauro Humala,
Entonces, creo que como sociedad, como democracia, creo que debemos hacernos una autoculpa. ¿Qué está fallando aquí? En el cual el pensamiento de algunas personas se dirijan a un radicalismo, a un desconocer la institución, a promover la muerte, a promover la violencia. Yo creo que conceptos que ya debemos desterrar en pleno siglo XXI, estimado Sami. Bien, Nicolás, tú titulas la carta abierta Salvemos a nuestro país y indicas de que Antauro Humala es un peligro para la democracia. ¿Crees tú que su mensaje violentista, abiertamente violentista y antidemocrático, tenga todavía acogida en ciertas capas de la población, y si estas capas representan un fuerte porcentaje que podrían alterar el curso de las próximas elecciones? Sí, adelante. Por supuesto que sí, porque no sabemos votar, Sami. En la última esto yo ya me di cuenta hace 2 meses atrás, en la cual había una intención de voto y en el cual él estaba dentro de los 2 primeros. De repente nadie me creyó, toqué puertas del Congreso de la República, toqué puertas de los diferentes partidos políticos, porque no se trata de quedarse con los brazos cruzados. De repente en un momento inicial se cerraron muchas puertas, pero ahora me estoy dando cuenta que recién la clase política y tanto las instituciones del Estado han visto de que este señor es un peligro para la democracia. Felizmente hay una ley de partidos políticos en el cual ha pasado la valla de inscripción, teniendo al jurado él como cabeza del Jurado Nacional de Elecciones al señor Salas Arena, y él ha pasado esa inscripción. Entonces se ha sentido empoderado frente a la masa que le sigue, ¿no es cierto? Entonces bien claramente hay una ley de partidos políticos en el cual tiene un sentido de que los partidos políticos y los candidatos tienen que preservar un pensamiento democrático. Ahí lo dice bien claramente el enunciado del artículo número 1. Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático, pero a la vez deben preservar todo un pensamiento democrático. Y el señor, con su actitud de matar gente, de crear la guerra a Chile, de fomentar el racismo prácticamente, de fomentar el rompimiento en las instituciones democráticas tutelares de nuestra nación, está teniendo sencillamente un mensaje antidemocrático. Y bien claramente dice el artículo 14 de la ley de partidos políticos, la que has leído justamente, la 280.494, en el cual señala: los partidos que tengan conducta antidemocrática es facultad de la Corte Suprema de Justicia de la República, obviamente a pedido del fiscal de la Nación o de Defensoría del Pueblo, que podría declarar ilegal a esta organización política, que dicho sea de paso, como te dije, ya está inscrito. En estos últimos momentos la clase política se ha dado cuenta de ello. El señor Cabero, entiendo que va a hacer una denuncia constitucional contra el señor Salas Arena, que ha fomentado y ha promovido esta candidatura. Y luego, por otro lado, el congresista Muñante está promoviendo para que la Fiscalía, como dice este artículo 14, investigue a este partido político y todas sus actitudes antidemocráticas. Este señor, en flagrancia, en sus escuelas ideológicas y en sus mites, pega pues en las redes sociales todas sus manifestaciones antidemocráticas, y tendrá entonces la Fiscalía elementos suficientes para darle a un juez o a la Corte Suprema para que lo declare ilegal. Yo creo que los que vivimos en una situación democrática no podemos perder nuestro rumbo, no podemos perder nuestro rumbo social, de desarrollo, de atraer las inversiones, de promover puestos de trabajo. Por supuesto hay todavía anomalías, pero estamos en una democracia en construcción, y no es posible que el pensamiento radical de este señor Antauro Humala promueva desarmar todo y, como según él declara, refundar el Estado peruano o refundar una segunda república. Imagínate, estaremos perdiendo décadas y años en lo que significa nuestro avance, y sobre todo años en lo que significa desarmar totalmente nuestra economía, cerrar las fronteras a las inversiones y, peor aún, promover una guerra a Chile que nos traería destrucción de muchas ciudades. Hilo prácticamente desaparecería, Arequipa, Puno, desaparecería, que son muchas ciudades de repente de Chile. No estamos ya en la guerra de 1879 a fusiles, ahora estamos con guerras de misiles. Y ese señor nos quiere llevar a nuestro Estado peruano a una guerra que, según él,
reivindicar el pensamiento y el orgullo del poblador peruano significa recuperar Arica o significa recuperar Tarapacá. Aquí creo que no estamos jugando a una situación de niños. Tenemos que reflexionar los peruanos y pensar de que en nuestra mesa tenemos que tener partidos tanto de izquierda y derecha, pero que sean democráticos, respeten las normas, y que si hay que promover una asamblea constituyente o promover una nueva constitución, que sea tal como nos da las reglas de juego, y en la misma constitución promueve ello. Pero no se trata de desconocer una constitución del 93 que prácticamente en estos últimos años nos ha traído como consecuencia ser un país viable, totalmente viable, que a la mira de los otros países sudamericanos, prácticamente el país es fortalecido, una moneda fuerte, un banco central con las mayores reservas internacionales, las mayores de Sudamérica. Tenemos un déficit fiscal normal, una inflación normal al de 1 al 3%. Realmente nuestra macroeconomía está viable y todos los países, incluso Bolivia, en el cual ellos toman como ejemplo, como paradigma de hacer una nueva sociedad, que sencillamente se han dedicado a expropiar prácticamente o nacionalizar, entre comillas, los recursos, ahora está en una bancarrota total. Yo creo que ese mensaje tenemos que darlo a conocer, y valen los medios de prensa, Fami, periodistas como tú, para defender a toda costa nuestra democracia, porque después diremos que es tarde, cuando Radio El Puerto sea cerrado, porque este señor impugna cerrar los medios de comunicación abierta. Estaremos perdiendo, obviamente, la libertad incluso de expresión. Por lo tanto, hay que tener cuidado frente a estos elementos o sujetos que pueden prácticamente avasallar totalmente y traernos a un desastre social, Fabio. Bien, profesor Valdés, usted ha hecho esta carta abierta, pero tengo entendido que usted ha enviado a los congresistas de la República. ¿Qué respuesta ha obtenido? Sí, han dado a los partidos políticos, lo han dirigido al Lima en primer lugar, he tocado algunas puertas, son conscientes de que era un tema para algunos desconocidos. Le he enviado también la carta a Congresista Cutipa, al comienzo un poco que sentí que se me cerró las puertas, entiendo que él es de izquierda, pero también tiene que velar los intereses de la democracia. Me ha pedido una cita para el 18 de marzo, hablaré con él, ¿no es cierto? Porque acá las fuerzas del Congreso también tienen que manifestarse, porque es una institución tutelar de nuestra nación y nuestra democracia, y en el cual el señor Antaro lo quiere desconocer. Más allá de las cosas malas que hacen los políticos, los congresistas, y que tiene una baja votación, pero no se trata de desconocer a un Congreso, porque es una columna vertebral de nuestra democracia. No está en manos del Congreso, obviamente, rechazar este partido político violentista, sino está en manos de la Corte Suprema, pero gracias a Dios ya hay una denuncia y la Fiscalía está viendo, y en flagrancia seguramente verán las redes sociales, YouTube, etcétera, y verán cómo es el manifiesto de este partido político totalmente antidemocrático. Y te quiero dar un dato que yo lo considero relevante, amigo Sami, y en la cual todos los días habla el señor y algunas otras fuerzas políticas. Ellos creen que volver a la Constitución del 79 va a ser la panacea del Estado. Yo te voy a dar rápidamente algunos datos, cuánto nos ha puesto en ventaja la Constitución del 93 con respecto al 79. Por ejemplo, en promedio me estoy refiriendo, sin considerar la pandemia, obviamente. En crecimiento promedio del PBI de la 79 es 0,2%. La Constitución del 93, 4,6%. Hay una diferencia abismal. Sobre lo que significa incremento de inversión, la del 79 0,6, la Constitución del 93 4,3, una diferencia abismal. En lo que significa inversión pública, la del 79 menos 0,5, la Constitución del 93 3,8%. Exportación creció en el Perú con la 79 0,18%, la Constitución del 93 5,2 decimos. En lo que significa importaciones del 79, 2,3, y la Constitución de 1993, 4,7. Quiere decir que compramos más, movimos mejor la economía. Lo que significa el PBI per cápita fue en la Constitución del 79 con $68 por persona, y en la Constitución del 93, $6.940 por persona, mucho más, muy superior. El nivel de pobreza en la Constitución del 79 tuvimos un aproximado de 60%. En la Constitución del 93 hemos llegado a picos de 20% apenas, gracias a las inversiones, obviamente, de todo tipo, y abrir el mercado al mundo.
Ahora, las reservas, y esto es importante, las reservas de divisas internacionales en la condición desde 1969 apenas fue de 155 millones de dólares, tal como ahorita lo tiene Bolivia, gracias a su idea de Evo Morales de expropiar, de estatizar las inversiones. Pero en cambio en la Constitución del 93 son 70.000 millones de dólares, que son las más altas de Sudamérica, por abrir el mercado, por favorecer a la inversión extranjera, por favorecer a la minería. Todo esto quiere destruir el señor Antauro Humala. Y no solamente eso, que en la Constitución del 1993 el Perú ha logrado, Sami, la reserva de divisas más grande de Sudamérica, como te decía, la moneda del sol peruano el más fuerte de Sudamérica, un país atractivo para las inversiones, estabilidad jurídica para las inversiones, que es lo más importante, viendo el capítulo económico que el señor Antauro Humala también lo quiere derrumbar. Apertura al mercado internacional, con todos los TLC que facilita obviamente las exportaciones, y un aumento de etcétera. Entonces, ¿cómo todo esto construido y que nos ha costado lágrimas y sudor y de repente muchas zozobras sociales, quiere destruir a este señor desconociendo la Constitución de 1993 y sobre todo atacar el capítulo económico? Esa estabilidad jurídica nos favorece, Sami, y seguramente en otro momento lo vamos a hablar con mayor amplitud, nos favorece para ir creciendo, pero al menos en la macroeconomía somos un país viable y eso hay que conservar, Sami. Nicolás, nosotros hemos tenido la experiencia de hace 30 años con Sendero Luminoso, un grupo que muchas de las ideas las rescata Antauro Humala, y ya sabemos la época que pasó el Perú hace 30 años, una de las peores de su historia, ¿no? Con más de 25.000 muertos y una situación de insanía por parte de este grupo terrorista. Pero la violencia sigue subyugando a un grupo de peruanos, ¿no? Sobre todo ubicado en las zonas más pobres del país, y de la cual se aprovecha esta gente para, diríamos, contaminar políticamente y prometiéndoles un paraíso, cuando esto es una situación que nada tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? Y negándoles el acceso a una vida en democracia, que es el que tiene la inmensa mayoría de países del mundo, en el cual la libertad de expresión, la libertad de contratos, la libertad de trabajo y con otros derechos y obligaciones crean una sociedad democrática que ha permitido a muchos países del mundo tener altos estándares de vida, y eso es lo que, como usted señala, se trata de hacer en democracia. La democracia peruana no es perfecta, nada lo es, pero peor es llegar al totalitarismo que usted señala. Ahora, ¿usted cree que quienes deben estar más preocupados fuera de la ciudadanía común y corriente, que debe también estar preocupado, pero la empresa privada, las instituciones democráticas, cree usted que están asumiendo este rol de rechazar totalmente a este tipo de movimientos violentistas como el que genera Antauro Humala? ¿Cree usted que han tomado cuenta de la situación debido a que ya estamos casi a 2 años de las próximas elecciones? Sí, adelante. Yo creo, Sami, que llegar hasta el 2026, que son las elecciones presidenciales, va a ser muy tarde. Si dejamos, por supuesto, que la Fiscalía no haga una buena investigación para seguir dándole luz verde a este partido violentista. Creo yo de que si la Fiscalía desestima el pedido del congresista Muñante y este partido sigue funcionando, sencillamente va a empoderar su presencia y sencillamente va a crear un ambiente negativo para las inversiones. Porque ningún inversionista va a querer venir a esta parte del Perú sabiendo que de aquí a 1 año o 2 años, cuando entre un violentista, va a cerrar fronteras y va a expropiar o nacionalizar sus capitales que ha invertido. Tal como lo ha hecho Bolivia. En estos momentos en Bolivia nadie quiere invertir. Las reservas internacionales prácticamente ha quedado en cero. No tienen ni dólares. Ellos están comprando el sol peruano, ¿no?, contra el peso que ellos tienen para siquiera asegurar su futuro, porque no hay dólares en Bolivia, ya no tienen cómo importar. Eso trae cuando tú expropias, esa consecuencia trae cuando tú nacionalizas, dando un discurso populista que vas a refundar el Estado, etcétera. Entonces yo creo que nuestra democracia se tiene que fortalecer masificando, socializando estos temas que estamos hablando, porque estamos salvando al Perú.
Por eso el título bien claramente dice salvar al Perú. Y salvar al Perú no significa refundar, comenzar de cero, patear el tablero de todo lo que hemos avanzado. Mira nomás los países de alrededor, cómo está Argentina en una quiebra total económica. Toquen las puertas cómo el Perú ha saneado su economía. Incluso contraten especialistas del Perú para que les diga cómo se ataca la inflación, cómo se favorecen las reservas económicas, cómo se promueve un Banco Central de Reserva independiente. Todo eso está en nuestra Constitución, por eso nosotros somos un país viable. ¿Cómo vamos a destruir todo ello? Por eso, Sami, este tema es amplio para analizar por todos los puntos de vista, por eso hasta cierto punto también tiene responsabilidad. Y discúlpame que lo digo porque yo tengo varios amigos del ejército peruano en el cual qué tipo de reservistas están votando, qué tipo de soldados están saliendo de baja. No es posible de que toda la Fuerza Armada civil que tiene tan humana están con un pensamiento mesiánico dispuestos a morir por un líder que sencillamente les va a llevar al desastre, no solamente de su familia, sino de toda la nación. Porque se construye democracia con el debate, se construye democracia con la paz y desarrollo de los pueblos, y no se construye democracia con pensamientos, como él mismo lo dice, de Platón, en el cual cuando los pobres del país, después de vencer a los ricos, a unos le dan muerte y a otros le dan puesto de gobierno. Esa es la democracia o concepto democrático que el señor está instaurando escuelas ideológicas a nivel de todo el país. Y hay gente que le gusta escuchar ese discurso, hay gente que le gusta escuchar ese discurso de solamente promover muertes, matar a todo el mundo y no poner alternativas de soluciones económicas y de puestos de trabajo para nuestra población. ¿Por qué tenemos que ir ahí, a esas ideologías extremas? Conservemos nuestra libertad, Sami, conservemos nuestra libertad de prensa, Sami, conservemos nuestra democracia, por más que puede ser incipiente, pero hemos logrado mucho. Tenemos un modelo económico que es la envidia de toda la Latinoamérica, la vía jurídica, económica, que atrae las inversiones. De esos temas tenemos que hablar, porque ese es el fundamento y pilar de nuestra democracia, las inversiones y sobre todo de nuestro desarrollo, Sami. Bien, muchas gracias al profesor Nicolás Valdés Caso, quien es el autor de esta carta abierta a los congresistas, en donde él alerta el peligro para la democracia peruana, que es la irrupción en la política del partido del señor Antauro Humala Atazo. Así que yo comparto, Nicolás, tu preocupación por la democracia. Como demócratas que somos y que respetamos las leyes del país, la Constitución, no debe haber espacio para este tipo de movimientos violentistas. No son la solución para el país, al contrario, van a sumir en un caos total al país, y sus ideas no son ideas que van a coadyuvar al progreso de una sociedad como la peruana. Pero la pregunta es, ¿qué hacen las fuerzas políticas del país, la sociedad civil, para rechazar a este tipo de, movimientos violentistas como el que estamos mencionando? ¿Se está haciendo lo debido? ¿Cada uno está poniendo en sí para defender la democracia? ¿O es que la gente está mirando en el balcón cómo estos movimientos comienzan a introducirse en la sociedad peruana? Después no se quejen de que el 2026 pueda surgir un político de esas ciernes y después nos estamos lamentando. Las lamentaciones serían ya muy, muy tarde.